Capítulo 4. Un mes había pasado desde la muerte de Shun, pero el dolor seguía tan vivo como el primer día. Cada entrenamiento, cada conversación, incluso los almuerzos que compartimos, todo era un recordatorio punzante. A veces pensaba que proyecté en ella la imagen de mi hermana menor, y eso multiplicó el dolor. O tal vez fue simplemente que, al no tener nada en este mundo, me aferré demasiado a la primera persona con la que forjé un lazo genuino. Sea como sea, todo dolía. Cocinar me recordaba a ella. Los entrenamientos, que siempre habían sido duros, se volvían insoportables. Incluso dormir era una tortura, ya que cada vez que cerraba los ojos, me invadían alucinaciones que me culpaban por su muerte. El funeral de Shun, 2 días después de su muerte, fue un tormento. No solo por la pérdida, sino por quienes asistieron. Era miembro de un clan, pensé que eso significaría una gran ceremonia, pero apenas éramos 8. Anko, Yugao, Ayate, Orochimaru, Mikoto Uchiha con sus hijos, Itachi y Sasuke, y yo. Eso me hizo darme cuenta de algo que había ignorado mientras estaba viva. Shun estaba sola. No de la misma forma en que yo lo estaba, no por falta de querer compañía, sino por una condena autoimpuesta. Mientras yo buscaba conexiones, ella no se permitía formar lazos. Y aún así, de algún modo, había logrado romper esa barrera conmigo. El arrepentimiento por no haberlo visto antes me perseguirá siempre, como una sombra. Pero lo que más me consumía ahora es un sentimiento de venganza. Raiga, él es el responsable, y está en la cima de mi lista negra. Más que Danzo, Orochimaru o Madara, Raiga será el primero en caer. Después del funeral, me distancié de todos. Solo entrenaba, comía y trataba de dormir, pero el descanso no llegaba. Mi aislamiento llamó la atención de la familia Ichiraku, quienes comenzaron a visitarme, obligándome a tomar descansos de mis entrenamientos obsesivos. La señora Ichiraku no necesitó mucho para tomarme. Con una simple frase y el sonido de un cinturón de cuero, me hizo sentir algo parecido a la autoridad maternal que había olvidado. ¿Quieres que use la correa? Desde entonces, no he podido negarme a sus demandas. Hoy caminaba con ellos hacia el estadio para las finales de los exámenes Chunin. No éramos exactamente una familia feliz de 4, sino más bien 3 personas con un vagabundo detrás que podría estar a punto de asaltarlos. Mi cuerpo, fortalecido por el entrenamiento, contrastaba con mi rostro demacrado por la falta de sueño. Con apenas 10 días de descanso en todo un mes, me veía más como un adicto que como un ninja. Hablando de apariencias, mi cabello seguía peinado hacia atrás, pero mi vestimenta había cambiado. Las prendas cortas que solía usar fueron reemplazadas por unos pantalones estilo ambú de color negro. Llevaba una camisa de manga larga ajustada sobre una camiseta de mallas, y, lo más significativo, un abrigo negro muy especial, el abrigo de Shun. Mientras que en mi cuello, ondeaba su bandana. Poco antes de su muerte, Shun había hecho un testamento en el que estipulaba que todas sus pertenencias pasarían a ser mías. Sin embargo, solo tuve el valor de llevarme su abrigo y bandana, con la promesa de usarlos en su honor. Después de una breve despedida con mi casi familia adoptiva, seguí mi camino hacia la sala donde se encontraban todos los participantes de Konoha. Allí estaban Yugao, Ayate y Mizuki. En cuanto me vieron, Yugao se acercó rápidamente y, sin previo aviso, me abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo su cabeza en mi pecho. En segundos, sentí cómo se empapaba con sus lágrimas. Ayate, por su parte, me observaba con una sonrisa melancólica, con pequeñas lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos. Bastardo, no vuelvas a hacer esto. No nos alejes de nuevo. No sabes lo que se siente perderla, y más aún que tú y Anko se alejaran. Estuvimos tan preocupados por ti que llegamos a pensar que no vendrías, decía Yugao entre sollozos, su voz entrecortada por el dolor. El abrazo de Yugao me mantenía en el presente, anclándome a una realidad que había intentado evitar durante un mes. Aún así, sentía la opresión en mi pecho, un vacío que no se llenaba, y el peso del abrigo de Shun sobre mis hombros solo lo hacía más tangible. No podía devolverle el abrazo con la misma intensidad. Era como si cada movimiento mío pudiera romper algo dentro de mí, algo frágil que se había mantenido unido por pura inercia. Lo siento, murmuré, mi voz apenas audible. No sabía qué más decir. ¿Cómo explicas que el dolor te hace sentir como si fueras una sombra, sin ganas de acercarte a nadie? ¿Cómo justificas haber evitado a los que te importan? ¿Por qué temes que la muerte de Shun sea solo el principio? Yugao, todavía abrazándome, respiró hondo, intentando calmarse. Ayate se acercó un paso más, su expresión serena pero cargada de comprensión. Estamos aquí, ¿sabes? Siempre lo hemos estado.
Y siempre lo estaremos, aunque decidas que quieres mantenernos alejados. Sus palabras me atravesaron como una lanza. Había querido cargar con todo solo, como si el dolor fuera solo mío, como si el hecho de haber perdido a Shun fuera un castigo que debía sobrellevar en soledad. Pero ellos, los pocos que me rodeaban, estaban dispuestos a cargarlo conmigo, si se los permitía. Finalmente, Yugao se apartó un poco, limpiando sus lágrimas con la manga de su camisa. Me miró fijamente, con una mezcla de rabia y ternura en sus ojos. ¿Y Anko? Pregunté con voz áspera, sabiendo que también la había lastimado al desaparecer durante ese mes. Está fuera, en una misión, respondió Yugao, sin dejar de observarme de cerca. Pero cuando vuelva, más vale que estés aquí para hablar con ella. Asentí, sabiendo que eso sería inevitable. Era otra conversación que me aterraba, porque también le había fallado. Pero, por primera vez en semanas, no me sentía completamente solo. Gracias, por preocuparse, añadí después de un largo silencio, mirando a ambos. Siempre lo haremos, respondió Hayate. Aunque tengas esa cara de quien no ha dormido en semanas. Intentó hacer una broma, pero su voz seguía cargada de tristeza. Sonreí apenas, un gesto diminuto que no alcanzó mis ojos, pero que fue suficiente para romper un poco la tensión. Yugao, aunque aún sería, también esbozó una pequeña sonrisa. Anda, siéntate con nosotros. Las finales de los exámenes Chunin están por comenzar. Quizás te distraiga un poco ver a los otros genin destrozándose entre ellos, sugirió Hayate, haciendo un gesto hacia el área donde se reunirían los espectadores. Sí, puede que me haga falta, contesté con resignación, siguiendo sus pasos. Pero aunque aceptaba su compañía, la verdad seguía siendo que dentro de mí, la sombra de Shun aún lo ocupaba todo. Y en algún lugar, muy lejos, sabía que Raiga todavía estaba ahí, respirando, viviendo. Eso era algo que no podía permitir. No importaba cuánto tiempo me tomara, un día iba a hacerlo pagar. Oigan, ¿cómo serán los emparejamientos? Pregunté mientras caminaba junto a ellos. Oh, es cierto, lo habíamos olvidado. Respondieron simultáneamente Hayate y Yugao. Eres el primero, otra vez, añadió Yugao con una ligera sonrisa. Y para colmo, te toca contra ese tipo de Kumo, Darui, agregó Hayate, tratando de contener una risa. Esto me arrancó una mirada inexpresiva, casi como la de un moai. en serio, siempre trato de guardar mis mejores movimientos para las finales, pero parece que el destino no coopera, respondí con tono seco. Bueno, ya que... Solo te queda aguantar y darlo todo, dijo Hayate, dándome unas palmaditas en el hombro para animarme. ¿Y esto cuándo empieza? Pregunté mientras me sentaba en las gradas. Supongo que en unos minutos más, respondió Yugao, echando un vistazo al reloj en la pared. Bueno, supongo que nos toca matar el tiempo, dije mientras sacaba un libro de sopas de letras de mi bolsillo. ¿Y tú, Iruka, qué has hecho en este tiempo? Preguntó Yugao, intentando entablar conversación. No mucho, solo entrenar, respondí, tratando de no entrar en demasiados detalles para evitar que se preocuparan. ¿Y ustedes? Así pasaron los minutos, mientras escuchaba cómo Yugao y Hayate relataban diversas anécdotas de sus entrenamientos del último mes. Sus historias iban desde pequeñas victorias hasta momentos divertidos que lograron arrancarme alguna que otra sonrisa. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, Genma apareció en el centro de la arena en un shunshin de hojas. Su presencia captó inmediatamente la atención de todos. Por favor, se les pide a todos los participantes que bajen a la arena para presentarse al público, anunció. Al escuchar esto, nos levantamos y bajamos a la arena, formándonos detrás de Genma. Frente a nosotros, el palco del Hokage estaba en el centro de atención, acompañado por los líderes de las otras aldeas. El Raikage, el Tsuchikage, el Kasekage y el Mizukage, cada uno con sus respectivos guardaespaldas. Ahora, pongan atención al tercer Hokage, pues dará su discurso, anunció Genma. El silencio llenó el estadio, roto únicamente por la tos inicial de Hiruzen Sarutobi. Bienvenidos todos, y gracias por asistir a las finales de los exámenes Chunin, comenzó con su voz solemne pero cálida. Estos exámenes no solo están destinados a evaluar las habilidades de cada ninja. También son una oportunidad para que cada aldea muestre la fuerza y el espíritu de sus shinobi. Aquí, los genin de distintas aldeas demostrarán su valía y se ganarán el respeto de sus pares y de los espectadores presentes. Recuerden, estos exámenes son una forma de mostrar el orgullo de nuestras aldeas, pero siempre desde la dignidad y la nobleza. Ahora, que comience la competencia. Al finalizar su discurso, una ovación ensordecedora llenó el estadio, haciendo temblar la arena bajo nuestros pies. Era el momento.
Las finales estaban por comenzar. Ahora, que bajen a la arena los primeros competidores. Umi no Iruka, de Konoha, y Darui, de Kumo, anunció Genma, su voz resonando con claridad en el estadio. Suspiré y guardé mi libro de sopas de letras en un sello en mi bolsillo, preparándome mentalmente. No era el mejor momento para enfrentarme a alguien como Darui, pero no había forma de evitarlo. Con un salto ágil, bajé a la arena, sintiendo las miradas del público clavarse en mí. Al levantar la vista, vi a mi contrincante ya en su posición. Darui estaba allí, con su postura relajada pero imponente. Su cabello blanco contrastaba con el uniforme oscuro de Kumo, y sus ojos, entrecerrados, destilaban confianza. Sostenía una espada en la espalda, pero no parecía tener prisa por desenvainarla. Parecía más una advertencia que una herramienta de combate. Sus movimientos eran medidos, casi como si estuviera estudiándome antes de siquiera iniciar. Caminé hacia el centro de la arena, sintiendo cada paso como un peso. Mi respiración era constante, y mis manos descansaban cerca de mi tanto. Mis ojos no se apartaban de los suyos. En ese momento, no éramos más que dos shinobi listos para demostrar nuestra valía. ¿Nervioso?, preguntó Darui con voz tranquila, mientras ajustaba su banda de Kumo. Siempre lo estoy, respondí con honestidad, una sonrisa leve asomando en mi rostro. Pero eso no significa que vaya a retroceder. Bien, murmuró él, su tono bajo pero cargado de respeto. Veamos de qué está hecha Konoha esta vez. Genma levantó una mano, esperando a que ambos asintiéramos para confirmar que estábamos listos. El estadio cayó en un silencio expectante, como si todo el mundo contuviera la respiración al mismo tiempo. «Comiencen», exclamó Genma, bajando la mano con un movimiento firme. Darui fue el primero en moverse, sacando un kunai y lanzándolo con precisión hacia mí. Sin pensarlo, esquivé hacia un lado, usando el impulso para cerrar la distancia rápidamente. Desenvainé mi tanto en un solo movimiento, apuntando a su costado. Pero él era rápido, más de lo que esperaba. Su kunai chocó con mi arma, y el sonido del metal resonó en la arena. «Rápido, pero no suficiente», comentó Darui, empujándome hacia atrás con una fuerza sorprendente. «Ya veremos», respondí, recuperando el equilibrio mientras sacaba mi cantimplora. Con un rápido movimiento de manos, formé un sello y lancé el jutsu. Balas de agua hacia él. Las esferas líquidas volaron a gran velocidad, obligándolo a retroceder y esquivar. Darui formó sellos con rapidez, y en un instante, apareció un aura de relámpagos en su mano. Raiton. Onda de relámpagos. Una corriente eléctrica se extendió desde su cuerpo, neutralizando las balas de agua y obligándome a retroceder de nuevo. Esto será interesante, pensé mientras adoptaba una nueva postura, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bombear en mis venas. La pelea apenas comenzaba, y sabía que tendría que darlo todo si quería salir de allí con la victoria. Tras retroceder, saqué un puñado de kunais y comencé a lanzarlos en lo que parecía un patrón aleatorio hacia Darui. Sin perder la compostura, desviaba cada kunai con el suyo propio, haciendo que se enterraran en el piso con un seco clink. ¿De verdad esto es todo?, murmuró Darui, avanzando con una velocidad sorprendente. Antes de que pudiera reaccionar, su espada ya estaba desenvainada, trazando cortes rápidos que apenas lograba esquivar. Uno de sus golpes me rozó el brazo, otro el costado, y finalmente un fuerte puñetazo en el estómago me mandó volando hacia una de las paredes de la arena. El impacto me dejó sin aire, pero no podía darme el lujo de quedarme inmóvil. Me apoyé contra la pared y me recompuse, ignorando el dolor que recorría mi cuerpo. Darui aún no se movía, evaluando mi siguiente paso. Aprovechando su pausa, saqué más kunais y comencé a lanzarlos nuevamente mientras me desplazaba por la arena. Esta vez, mi movimiento era más rápido y caótico, obligándolo a mantenerse a la defensiva mientras seguía desviando mis armas. El resultado era el mismo: kunais incrustados en el piso y las paredes. Cada esquina de la arena empezaba a llenarse con ellos. Las acciones parecían inútiles, tanto para Darui como para el público, que comenzaba a murmurar confundido: ¿qué se supone que hace ese imbécil? Se escuchó una voz entre los espectadores, arrancando algunas risas nerviosas. Incluso Darui frunció el ceño, su mirada fija en mí mientras esquivaba y desviaba los proyectiles. «Si esto es todo lo que tienes, estás perdiendo el tiempo», dijo, su tono neutral pero cargado de superioridad. No respondí. Mi respiración era constante, y mis movimientos parecían automáticos, casi carentes de sentido. Pero dentro de mí, cada lanzamiento y cada desplazamiento eran calculados al milímetro. Finalmente, me detuve en el centro de la arena, con la mano cerca de mi tanto, y lo miré fijamente.
Ya terminé de prepararme, dije con una leve sonrisa que parecía descolocar a Darui. ¿Prepararte para qué?, preguntó él, desconcertado. Sin responder, formé un sello y susurré: Jutsu. Trampa de kunais. En ese instante, hilos de chakra conectados a cada kunai brillaron tenuemente, revelando una red compleja que envolvía toda la arena. Los kunais, hasta entonces inofensivos, cobraron vida al activarse la trampa, disparándose en todas direcciones hacia Darui. ¿Qué?, alcanzó a decir antes de moverse rápidamente para evitar los proyectiles, pero la red de kunais era implacable. Cada paso que daba lo acercaba más a otro filo que parecía surgir de la nada. Esto apenas comienza, murmuré mientras mi mano descansaba sobre la empuñadura de mi tanto, listo para aprovechar cualquier apertura que dejara mi trampa. Al notar una apertura en la defensa de Darui, no dudé ni un segundo. Con un movimiento ágil, me lancé hacia él, moviéndome entre los hilos de chakra como si fuera una araña tejiendo su telaraña. Mi velocidad y precisión parecían desconcertarlo, pero no lo suficiente como para quedarse quieto. Alzó su brazo rápidamente y lanzó un jutsu de rayo directo hacia mí. El relámpago impactó en los hilos de chakra, pero en lugar de dañarlos o romperlos, el jutsu quedó atrapado en la red, amplificándose. El entorno cambió en un instante. Lo que antes era una red inofensiva ahora se había convertido en una prisión eléctrica que chisporroteaba con intensas descargas. Darui frunció el ceño, reconociendo el peligro que lo rodeaba. «Así que eso planeabas», murmuró mientras ajustaba su postura, listo para cualquier ataque. Aproveché su desconcierto. Justo antes de alcanzarlo, utilicé los mismos hilos para impulsarme hacia arriba, como si fueran trampolines. Mi cuerpo se elevó varios metros en el aire, alejándome de la trampa que acababa de preparar. Desde las alturas, rápidamente formé una serie de sellos con las manos, mis movimientos precisos y calculados. Jutsu. Lluvia de destrucción. Susurré apenas audible, justo antes de que cientos de sellos explosivos, previamente colocados en los kunais esparcidos por la arena, comenzaran a brillar con una intensidad peligrosa. El tiempo pareció detenerse por un momento. Los ojos de Darui se abrieron ampliamente al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Un instante después, la explosión masiva se desató, llenando la arena con una tormenta de fuego, humo y ondas de choque que sacudieron incluso las gradas donde los espectadores observaban. Desde el aire, contemplé la devastación con una mirada fija, mientras ajustaba mi aterrizaje en una de las pocas áreas no afectadas por las explosiones. El estruendo aún resonaba en mis oídos, pero no podía permitirme bajar la guardia. ¿Eso será suficiente?, pensé, buscando entre el humo la figura de Darui. De repente, una figura emergió tambaleándose del caos. Era Darui, su ropa quemada y con algunos cortes en su piel, pero aún de pie. Su mirada se había endurecido, y una sonrisa cansada pero desafiante apareció en su rostro. «Admito que eso fue inteligente», dijo con voz rasposa. «Pero esto todavía no ha terminado». Una chispa de electricidad recorrió su cuerpo, demostrando que aún tenía fuerzas para seguir luchando. Mierda, de verdad el título de Raikage no se lo dieron porque sí en Shippuden. Si a esta edad ya es un tanque, de mayor probablemente era un monstruo. Aunque, como la mayoría de los personajes interesantes de Shippuden, se vio opacado por las absurdas escalas de poder de los Otsutsuki. El pensamiento pasó fugaz por mi mente mientras mis manos se movían con precisión, extrayendo sembons de un sello que llevaba en el antebrazo. A pesar del cansancio y el dolor que ya se acumulaban en mi cuerpo, no podía permitirme titubear. Darui seguía de pie, y su postura dejaba claro que no estaba ni cerca de rendirse. Desde la distancia, su electricidad chisporroteaba con más intensidad, envolviendo sus manos y subiendo por sus brazos. Si no actuaba rápido, la próxima ofensiva de Darui podría ser la última para mí. Con un movimiento rápido, lancé las sembons en diferentes direcciones. Algunas se dirigieron directamente hacia él, mientras otras parecían seguir trayectorias erráticas. La estrategia era clara: desviar su atención y obligarlo a defenderse mientras preparaba mi próximo movimiento. Darui, siempre calculador, reaccionó desviando las agujas que venían hacia él con una mezcla de habilidad y su capa de chakra eléctrico. Sin embargo, su mirada se detuvo en las sembons que habían caído aparentemente sin rumbo, como si intentara descifrar mi plan. ¿De verdad crees que trucos tan simples van a funcionar contra mí?, preguntó, su tono cargado de seguridad. Pero yo ya estaba en movimiento. Usando las sombras y los hilos de chakra que todavía quedaban en la arena, me impulsé de nuevo hacia el aire. Desde mi posición elevada, observé cómo las sembons formaban un patrón perfecto, una trampa cuidadosamente diseñada para limitar su movilidad. ¿Trucos?
Tal vez. Pero a veces, los trucos simples son los más efectivos, respondí con calma mientras hacía un sello de mano. Una chispa de chakra recorrió las sembons dispersas, activando un patrón que envolvió a Darui en una red de hilos metálicos electrificados, amplificados por los restos de su propio rayo en la arena. Su expresión cambió por un instante, pasando de la confianza al reconocimiento del peligro. Así que esto es lo que planeabas. Exclamó mientras su chakra se intensificaba, intentando liberarse de la trampa. Pero antes de que pudiera romperla, ya estaba descendiendo hacia él, tanto en mano, dispuesto a aprovechar el momento de vulnerabilidad. Esta es mi oportunidad. Mi ataque con la Tanto fue detenido en seco por su espada. En un instante, una corriente eléctrica recorrió nuestras armas, extendiéndose hacia mi cuerpo. El dolor fue insoportable, como si miles de agujas ardientes se clavaran en cada nervio. Un grito ahogado escapó de mis labios, pero no podía detenerme. Mientras caía al suelo en cámara lenta, con mi cuerpo temblando por los efectos de la electricidad, mi mente trabajaba a toda velocidad. Con un movimiento rápido y desesperado, saqué la katana de Shun de un sello. A pesar del dolor punzante que recorría cada fibra de mi ser, giré con toda la fuerza que me quedaba, trazando un arco limpio en el aire. La hoja cortó el espacio entre nosotros y encontró su objetivo, el costado de Darui. Aunque el corte no fue profundo, logró hacer contacto, arrancándole una mueca de dolor y obligándolo a retroceder. Mientras mis pies tocaban el suelo con pesadez, me tambaleé, respirando entrecortadamente. Mi cuerpo todavía sentía los efectos de su jutsu de rayo, pero sabía que no podía darme el lujo de detenerme. Darui se llevó una mano al estómago, evaluando rápidamente el daño. Su mirada, antes confiada, ahora mostraba una mezcla de respeto y precaución. Interesante, murmuró, como si reconociera que este combate no sería tan sencillo como había pensado. Aferré la katana de Shun con fuerza, dejando que el recuerdo de su portador fortaleciera mi determinación. Shun, por favor, guíame en esta batalla. La plegaria resonó en mi mente mientras trataba de ignorar el ardor que recorría mi cuerpo. Mi respiración era pesada, pero no podía permitirme flaquear. Con movimientos temblorosos pero decididos, ajusté mi postura, adoptando una nueva posición de combate. En mi mano izquierda, sostenía la Tanto de manera defensiva, con su hoja apuntando hacia abajo, lista para desviar cualquier ataque que viniera en mi dirección. En la derecha, la katana de Shun brillaba bajo la luz del sol, como si cargara con su espíritu. La empuñé con firmeza, inclinándola ligeramente hacia adelante, adoptando un enfoque ofensivo. Darui me observó con una ceja levantada, evaluando cada detalle de mi nueva postura. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó con un tono desafiante, aunque había un leve rastro de precaución en su voz. No respondí. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando el más mínimo indicio de su próximo movimiento. El tiempo pareció detenerse por un instante. Solo el sonido del viento, arrastrando el polvo de la arena, llenaba el silencio entre nosotros. Es ahora o nunca. Pensé mientras me preparaba para lo que sabía sería un intercambio decisivo. Rápidamente, me impulsé con los hilos restantes, acercándome a Darui con toda la velocidad que podía reunir. Sin embargo, él reaccionó con una calma impresionante, realizando una serie de señales de manos casi imperceptibles. Antes de que pudiera alcanzarlo, me encontré rodeado por múltiples proyectiles de rayos que surgieron como si la tormenta misma hubiera descendido a la arena. Los relámpagos zigzagueaban en el aire, buscando alcanzarme, mientras sus tonos fluctuaban entre el blanco brillante y un ominoso negro azabache. Maldición, esto no es normal. Pensé mientras realizaba maniobras evasivas. Cada movimiento era crítico. Un solo error y esos rayos podrían alcanzarme. Rodé por el suelo, salté entre los hilos y me deslicé por debajo de las ondas eléctricas que chisporroteaban alrededor de mí. El calor y la energía de los rayos quemaban el aire a mi alrededor, pero logré mantenerme en movimiento. Una de las corrientes negras pasó peligrosamente cerca de mi rostro, dejando un leve zumbido en mis oídos. No puedo seguir esquivando para siempre. Necesito encontrar una apertura. Con un movimiento rápido, lancé un kunai con un hilo adherido a él hacia un poste cercano de la arena, usándolo para impulsarme a un ángulo más alto. Desde arriba, observé la formación de los rayos que Darui manipulaba. Su precisión era impecable, pero también parecía concentrado al máximo en mantener el control de su técnica. Ahí está, pensé, mi mente trazando un plan desesperado mientras me preparaba para arriesgarlo todo en un último ataque. Con un movimiento preciso, lancé mi Tanto en línea recta hacia Darui, obligándolo a esquivarla con un rápido paso lateral.
En el instante en que su atención se desvió hacia el arma que volaba, aproveché la apertura que había creado. Usando un hilo conectado a uno de los postes de la arena, me impulsé hacia él en un ángulo inesperado, con la katana de Shun firme en mi mano derecha. La adrenalina corría por mis venas mientras calculaba mi trayectoria con precisión. Antes de que Darui pudiera reaccionar por completo, mi hoja atravesó el aire, cortando con un sonido limpio. Un profundo tajo apareció en su espalda, rasgando tanto su ropa como su piel. La sorpresa se reflejó en su rostro mientras daba un paso tambaleante hacia adelante, intentando mantener el equilibrio. Aterrizando detrás de él, mis pies se hundieron ligeramente en el suelo polvoriento de la arena. Mis manos temblaban, pero no dejé que mi postura se rompiera. Darui, herido pero aún de pie, giró lentamente para enfrentarme, sus ojos llenos de determinación y algo más, respeto. Nada mal, chico. Pero no te confíes, murmuró, su voz firme a pesar del dolor evidente. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez desde que empezó, sentí que tenía una oportunidad real. Rápidamente comenzamos un intenso intercambio de cortes y bloqueos. Mis ataques eran precisos, pero cada movimiento de Darui era más fluido, más calculado. Era evidente que su experiencia con armas superaba por mucho la mía. Cada golpe que lograba detenerme hacía retroceder un paso, mientras el peso de la katana de Shun, al que aún no estaba acostumbrado, comenzaba a desgastar mis fuerzas. Mi respiración se aceleraba, y el sudor me nublaba la vista. Necesitaba un cambio. Con un movimiento brusco y desesperado, llevé ambas armas hacia un punto de choque. Mi maniobra, aunque arriesgada, funcionó. Nuestras armas se desarmaron mutuamente, cayendo al suelo con un sonido metálico que resonó en la arena. Sin armas, Darui y yo nos lanzamos el uno al otro. Sus golpes eran contundentes, y aunque yo no era tan fuerte como él, mi técnica en combate cuerpo a cuerpo equilibraba las cosas. Cada puñetazo, bloqueo y patada era un juego de resistencia y estrategia. Mis movimientos, basados en una mezcla de Muay Thai y Karate, me permitían usar mi velocidad y precisión para contrarrestar la fuerza bruta de Darui. Logré conectar un codo en su costado, pero él respondió con un gancho que casi me derriba. El público estaba al borde de sus asientos, observando cómo ambos combatientes parecíamos empujarnos al límite en un enfrentamiento que ahora era puramente físico. Por un instante, me olvidé de todo, del dolor, del cansancio, incluso de mis dudas. Solo existía el combate, el desafío, y la promesa silenciosa que había hecho a Shun de no rendirme. Darui sonrió ligeramente, aunque su labio estaba partido. Nada mal, pero esto aún no termina. Y yo, con el poco aliento que me quedaba, respondí. Eso lo sé. Esto lo diría con seriedad, pero en mi interior la desesperación me estaba devorando. Mierda, piensa, Iruka, ¿qué puedo hacer contra un mastodonte como este? Piensa, maldita sea, pero entonces, una idea cruzó mi mente. ¿Por qué tengo que pensar como Iruka? ¿Qué habría hecho el yo de antes? Con esa pregunta flotando en mi cabeza, comencé a buscar en los recuerdos de mi vida pasada, repasando cada momento, cada detalle, hasta que, de repente, un movimiento de uno de mis personajes favoritos de Mortal Kombat vino a mi mente como un relámpago de inspiración. Sin perder más tiempo, me lancé hacia Darui. Antes de que pudiera reaccionar, me dejé caer al suelo, abriéndome de piernas en una posición baja y vulnerable. Darui apenas logró fruncir el ceño antes de que mi puño conectara directamente en su entrepierna con toda la fuerza que me quedaba. El impacto resonó en la arena como si el tiempo mismo se hubiese detenido. El silencio era absoluto, tanto en el público como entre los cajes. Darui quedó paralizado, sus ojos abiertos como platos mientras su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante. Sin perder ese instante, me levanté con rapidez y desaté un furioso combo de golpes. Un puñetazo al estómago, seguido de un codazo en la mandíbula y, para rematar, una patada descendente con el talón directo a su rostro. Darui cayó al suelo con un sonido seco, inmóvil, mientras yo respiraba agitadamente, apenas logrando mantenerme en pie. Ese fue por ti, Hon Mikage, susurré para mí mismo, con una mezcla de cansancio y alivio, consciente de que probablemente acababa de hacer algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Mientras el silencio envolvía la arena, el eco de la última acción resonaba en mis oídos. Nadie se movía, todos esperaban a ver qué sucedía, como si estuvieran esperando a que algo rompiera la quietud. Finalmente, Genma saltó a la arena con agilidad, acercándose rápidamente a Darui, quien seguía inmóvil en el suelo.
Su mirada era seria, concentrada en verificar el estado de su oponente. Tras unos segundos que parecieron interminables, Genma se levantó y, con una expresión de determinación, levantó la mano hacia mí. Iruka Umino es el ganador, anunció, su voz retumbando por toda la arena. La multitud explotó en aplausos y vítores, pero a mí no me llegaban. Estaba exhausto, el sudor empapaba mi frente, y mi cuerpo parecía gritarme que se detuviera. Mi mente aún estaba nublada por la adrenalina y la mezcla de emociones que recorrían mi cuerpo. Recogí rápidamente mi tanto, sintiendo el peso de la katana de Shun, la cual aún conservaba el filo de su legado. Mientras lo hacía, no pude evitar mirar a Darui, que aún yacía en el suelo, la expresión de dolor claramente visible en su rostro. No fue mi intención, pensé, aunque en el fondo sabía que en una batalla de esas dimensiones no había espacio para dudas o arrepentimientos. Genma, con una expresión profesional, me dio una ligera palmada en el hombro antes de señalarme hacia el pasillo. Vamos, te llevaré a la enfermería. También Darui será trasladado a urgencias. No te preocupes, es parte del proceso. Asentí con dificultad, y a pesar del cansancio, la mezcla de alivio y ansiedad me obligó a seguirlo. La enfermería estaba cerca, y me esperaba una serie de tratamientos para curar las heridas que sentía, tanto físicas como emocionales. Mientras caminaba junto a Genma, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Aún no entendía bien cómo había llegado a ese punto, pero lo único que sabía con certeza era que, aunque había ganado, el precio por la victoria había sido alto. Media hora había transcurrido desde que los médicos terminaron de atenderme. El eco de sus pasos y el ruido de los utensilios aún resonaban en mi cabeza, pero ahora, el silencio predominaba. Me encontraba acostado en la cama, sintiendo cada punzada de dolor en mi pecho vendado. Solo llevaba los pantalones puestos. Mis prendas superiores descansaban descuidadamente sobre una silla al lado de la cama. Mierda, pensé, mirando el techo mientras mis dedos tamborileaban en la cama. ¿Vale la pena todo esto? ¿Seguir luchando, seguir hiriéndome así? El cansancio físico y mental me pesaba más que cualquier herida. Cerré los ojos, intentando encontrar una respuesta que aliviara esa carga, pero lo único que llegó a mi mente fue un recuerdo. Un recuerdo de Shun. Sus palabras, su risa, su mirada cuando empuñaba esa katana con determinación. Abrí los ojos con un gruñido, obligándome a sentarme. Con movimientos lentos y cuidadosos, comencé a vestirme. Cada gesto era una lucha contra el dolor, pero dentro de mí, una chispa empezó a encenderse. Eso sería una falta de respeto a su memoria. Con ese pensamiento, me coloqué la camisa y ajusté mi chaleco. Una vez completamente vestido, aunque con los pasos algo rígidos y lentos, me dirigí hacia la salida de la enfermería. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos mientras avanzaba hacia las gradas. Quería ver las siguientes batallas, no solo por curiosidad, sino porque sentía que necesitaba estar ahí. Si había algo que me mantenía de pie, era el deseo de honrar a Shun y demostrar que su legado no se había perdido conmigo. El rugido distante de la multitud me guió. Llegué al acceso de las gradas, respiré hondo y me incorporé entre los espectadores. Aún dolido, pero con la determinación más firme que nunca, me dispuse a observar los combates que seguirían. Al bajar mi mirada hacia la arena, mis ojos se fijaron de inmediato en Sasori. Su respiración era pesada, el pecho subía y bajaba con esfuerzo mientras la sangre goteaba de varias heridas en su cuerpo. A pesar de su estado, había algo aterrador en su mirada. Fría, calculadora, y completamente fija en Hayate. Era como si la batalla para él no fuera solo física, sino un ensayo meticuloso donde cada movimiento debía ser perfecto. Por otro lado, Hayate también estaba mostrando signos de fatiga. Su postura, aunque firme, traicionaba el desgaste de una lucha prolongada. Las heridas en sus brazos y piernas hablaban de la precisión y peligrosidad de Sasori. Pero, comparativamente, estaba en mejor estado. Su respiración era más estable y su manejo de la katana seguía siendo impecable. Sin embargo, el mayor problema se hacía evidente al observar el campo de batalla. Hayate estaba rodeado. Marionetas de todas las formas y tamaños flotaban a su alrededor, moviéndose de manera errática pero sincronizada, como si fueran extensiones del propio Sasori. Cada una portaba armas mortales, cuchillas, lanzas, incluso tubos que probablemente disparaban proyectiles envenenados. Era un cerco letal, y Hayate estaba en el centro de la trampa. Eso no pinta bien, pensé mientras el público guardaba un silencio tenso. Era evidente que Hayate estaba planeando su próximo movimiento, pero el margen de error era mínimo. Sasori, a pesar de su estado, todavía tenía ventaja táctica con su ejército de marionetas.
Desde mi posición, podía ver cómo Hayate evaluaba la situación. Su mirada no mostraba miedo, sino una concentración inquebrantable. Ajustó su agarre en la katana, moviéndose lentamente para no provocar un ataque prematuro de las marionetas. La tensión en el aire era palpable. Cada espectador estaba al borde de su asiento, esperando a ver quién haría el primer movimiento en lo que parecía ser el clímax del enfrentamiento. El enfrentamiento, cargado de tensión hasta el último segundo, llegó a un desenlace inesperado. Justo cuando parecía que Hayate estaba a punto de actuar, su voz rompió el silencio. Me rindo. La frase resonó en toda la arena como un eco desconcertante. Por un instante, la multitud quedó en completo silencio, asimilando lo que acababa de suceder. Luego vinieron los abucheos, gritos de desaprobación por parte de algunos espectadores que esperaban un desenlace más dramático. Pero esos abucheos fueron rápidamente apagados por vítores y aplausos de otros, que reconocían el acto como una decisión sabia, quizás incluso honorable. Genma, quien había estado observando atentamente desde el borde de la arena, dio un paso adelante. Con una mano levantada y voz firme, declaró: el ganador de esta batalla es Sasori, de la aldea de la arena. Sasori no mostró emoción alguna ante el anuncio. Simplemente hizo un gesto sutil con su mano, y las marionetas que lo rodeaban regresaron a sus compartimentos en un movimiento fluido y mecánico. Su respiración seguía siendo irregular, y aunque había ganado, era evidente que estaba al límite. Mientras tanto, Hayate bajó su katana y se inclinó ligeramente hacia Sasori, mostrando respeto antes de dar media vuelta y caminar lentamente hacia la salida de la arena. Sus pasos eran firmes, pero su mirada estaba cargada de una mezcla de frustración y aceptación. En las gradas, observé con atención mientras Hayate salía. La multitud seguía reaccionando, dividida entre los que alababan su decisión y los que no podían entenderla. ¿Por qué lo hizo?, me pregunté, aunque en el fondo sabía que era la elección correcta. A veces, la verdadera fuerza no está en ganar, sino en saber cuándo detenerse. Yugao, que estaba sentada a mi lado, dejó escapar un suspiro de alivio. Hayate es un estratega, no un suicida. Sabe que habría perdido si continuaba. Asentí en silencio, sin apartar los ojos de la arena vacía. Quizás rendirse en ese momento fue lo más valiente que pudo hacer. Oye, Yugao, ¿ahora vas tú, no?, pregunté con naturalidad, rompiendo el silencio. Mi comentario pareció tomarla por sorpresa. Se giró hacia mí con una expresión ligeramente alarmada antes de responder. ¿En qué momento llegaste? Hace poco, respondí con una sonrisa, intentando restarle importancia. Yugao dejó escapar un leve suspiro mientras se recostaba un poco más en su asiento. Sí, debería tocarme ahora, respondió Yugao mientras se levantaba con calma. ¿Y con quién te toca? Con Mizuki, dijo, cruzándose de brazos. La verdad, no sé qué decirte, comenté, intentando mantener la neutralidad. Oh, no te preocupes, no es problema, respondió ella con una sonrisa confiada. Por lo que investigué, Mizuki es de los más débiles de nuestra generación. Bueno, aún así no lo subestimes, dije, mirando hacia la arena. Nunca sabes qué pueden esconder, sobre todo en estas finales. Lo tendré en cuenta, Iruka. Aunque, dudo que tenga algo que pueda sorprenderme. La seguridad en sus palabras era innegable. Yugao siempre había sido meticulosa en sus investigaciones sobre sus posibles oponentes. Yugao Uzuki de Konoha y Mizuki de Konoha, bajen a la arena, por favor. La voz de Genma resonó una vez más, llenando el lugar con expectación. Miré a Yugao mientras se acercaba a la barandilla, ajustándose su espada en la cintura. Con un movimiento ágil, se subió a la barandilla, pero antes de saltar, giró su rostro hacia mí. Sus ojos parecían buscar algo más que atención. Buscaban aprobación. Con una ligera inclinación de mi cabeza, le di el gesto que esperaba. Sin decir palabra, una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de lanzarse hacia la arena con una gracia impecable. Mizuki, no queriendo quedarse atrás, replicó el gesto, aunque con menos elegancia. Su salto fue más brusco, pero logró aterrizar sin problemas. Ahora ambos estaban frente a frente, separados solo por unos metros, listos para demostrar quién era el mejor. Desde mi lugar en las gradas, observaba atentamente. Sabía que Yugao había analizado bien a su oponente, pero eso no siempre garantizaba la victoria. Una cosa era la teoría, y otra muy distinta, la práctica. Genma levantó la mano, señalando el inicio del combate. Que comience la batalla. Anunció con firmeza, dando paso al primer movimiento. Ambos se quedaron quietos por un instante, midiendo al otro. Yugao se inclinó ligeramente hacia adelante, su mano lista para desenvainar su espada en cualquier momento.
Por otro lado, Mizuki adoptó una postura defensiva, con un kunai en cada mano. La tensión en el ambiente era palpable, y el público estaba completamente silencioso, expectante. Esto va a ser interesante, pensé mientras mis ojos se mantenían fijos en Yugao. Sabía que daría un buen espectáculo. La batalla no duró ni un segundo. Apenas Genma dio la señal, Yugao avanzó con una velocidad asombrosa. En un solo movimiento fluido, su katana cortó el aire y se posó con precisión en el cuello de Mizuki, quien intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Mizuki, con los ojos abiertos en sorpresa y miedo, intentó liberarse, pero Yugao no le dio ni un respiro. Con una rapidez que casi nadie vio venir, utilizó su otra mano para aplicar una presión letal sobre el brazo de Mizuki, provocando un dolor insoportable. En un instante, el brazo de Mizuki quedó dislocado, y el dolor lo hizo gritar en un alarido que resonó por toda la arena. «Me rindo», gritó Mizuki, la desesperación en su voz clara como el agua. El público se quedó en silencio por un momento, no sabiendo cómo reaccionar ante lo rápido y eficiente que había sido la batalla. Algunos murmuraron, otros simplemente asintieron en reconocimiento a la habilidad de Yugao. Genma, observando desde el borde de la arena, no dudó en intervenir inmediatamente. «Batalla terminada», anunció, mientras el rostro de Mizuki mostraba claramente su derrota. Yugao retiró su katana con una elegancia impresionante, sin parecer siquiera sudar. Con una ligera inclinación de cabeza hacia su oponente derrotado, se dio media vuelta y caminó hacia el borde de la arena, dejando atrás a Mizuki, quien ahora se sostenía el brazo, aún retorcido por el dolor. Eso fue rápido, pensé mientras observaba la escena. Sabía que Yugao tenía el nivel, pero ver una victoria tan clara y tan inmediata también era impresionante. El público, aún procesando lo sucedido, estalló en aplausos, reconociendo el nivel de la victoria de Yugao. Aunque estos aplausos eran notablemente menos efusivos que los de anteriores combates, Yugao llegó a mi lado con pasos firmes, sus ojos reflejaban una mezcla de satisfacción y algo de molestia. La miré de forma casi indiferente, tratando de esconder cualquier emoción detrás de una expresión impasible. «Oye, tampoco tenías que excederte con Mizuki. Con que lo noquearas estaba bien», dije, cruzando los brazos y observando cómo se acercaba. Pero al notar su actitud y su mirada, me percaté de que estaba visiblemente irritada. «PFF, no me arrepiento de nada», respondió, cruzando los brazos con una mueca. Ese imbécil me agarró el trasero cuando intentaba liberarse. Me quedé en silencio por un momento. Entonces, no pude evitar soltar una ligera broma, queriendo aligerar el ambiente. «Oh, bueno, como Ayate no está, diré lo que él hubiera dicho, parece que Dios tiene sus faz». No terminé la frase, porque en un abrir y cerrar de ojos, sentí el frío metal de la katana de Yugao presionando contra mi cuello. Mis ojos se abrieron con sorpresa. «Ni te atrevas a terminar», dijo, su voz grave y peligrosa. Me quedé quieto, un poco atónito, mientras sentía la presión de la espada en mi piel. Sin embargo, no podía evitar intentar seguir con la broma. «Oye, tranquila, solo le hacía honor a Ayate». Pero antes de que pudiera decir más, la katana se presionó aún más contra mi cuello, lo que me hizo dejar de hablar de inmediato. Su rostro, serio y decidido, me hizo comprender que no debía seguir con mis bromas. «¿A ti no te sale?», dijo con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Solté un suspiro derrotado, sabiendo que no había forma de ganar este pequeño duelo verbal. «Está bien, perdón, pero ya saca esa katana de mi cuello», murmuré, levantando las manos en señal de rendición. Yugao, sin decir una palabra más, finalmente retiró su katana, dejándome respirar con alivio, pero también con una leve sensación de respeto por su determinación. La voz de Genma resonó con firmeza a través de la arena. «Ahora daremos inicio a las semifinales. El primer combate será entre Iruka Umino de la aldea de Konoha y Mei Terumi de Kiri». Sentí como la adrenalina comenzaba a recorrer mi cuerpo. Con un leve gesto, aparté a Yugao, que aún estaba a mi lado, y me acerqué al borde para saltar a la arena. Mis movimientos eran más lentos de lo habitual. El dolor residual de mi enfrentamiento anterior pesaba en cada paso. Al aterrizar, levanté la mirada para encontrarme con Mei, que descendía con gracia, su postura relajada pero claramente preparada. Al verla de cerca, no pude evitar tensarme. Sabía que Mei era más fuerte, más rápida, y en mejor estado físico. Cada golpe que recibiría de ella sería más difícil de soportar. Pero dentro de mí, una llama de odio y determinación ardía con fuerza. El simple hecho de que ella estuviera en el mismo equipo que Raiga la colocaba directamente en mi lista de enemigos.
No me importaba cuán insuperable pudiera parecer, estaba dispuesto a enfrentarla. Mei me observó en silencio al principio, su mirada seria, pero había algo más en sus ojos. Una mezcla de duda y preocupación. Finalmente habló, su tono firme pero con un dejo de amabilidad que no quería escuchar. Iruka, espero que entiendas que ni yo ni Sabusa sabíamos cómo reaccionaría Raiga. No fue nuestra intención. Cállate, Mei. La interrumpí con rabia, mi voz resonando con fuerza en la arena. No necesito tus explicaciones ni tus disculpas vacías. Por un instante, un destello de dolor cruzó su rostro, pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por una expresión fría y calculadora. Mei adoptó una postura de combate, su cuerpo relajado pero con una tensión evidente, lista para moverse en cualquier dirección. Tomé aire profundamente, ajustando el agarre en mi tanto. No puedo vencerla con fuerza bruta, pero no importa, de alguna forma ganaré. Mei cerró la distancia con rapidez, sus movimientos precisos y fluidos. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, su pierna derecha se alzó en un arco elegante, impactando contra mi guardia con una fuerza que me obligó a retroceder. Apenas había recuperado el equilibrio cuando un puño dirigido a mi abdomen me dejó sin aire, seguido de un gancho que me obligó a agacharme para evitarlo. Intenté devolver el golpe con un barrido bajo, pero Mei lo esquivó saltando ágilmente y, en el aire, giró sobre sí misma para intentar una patada descendente. Apenas logré alzar mi tanto para bloquearla, pero la fuerza del impacto me empujó hacia atrás. Es demasiado rápida, demasiado fuerte. No tenía tiempo de pensar. Mei estaba encima de mí de nuevo, encadenando golpes que apenas lograba desviar con mi tanto o esquivar por centímetros. Era como si estuviera peleando contra una corriente imparable, y cada segundo que pasaba sentía como mi cuerpo protestaba más por el esfuerzo. Me lanzó un puñetazo que alcancé a bloquear con mi antebrazo, pero el dolor resonó a través de mis huesos. Aprovechando el momento, intenté un contraataque. Giré rápidamente para atacar con mi tanto en un corte horizontal. Mei retrocedió con agilidad, el filo de mi arma pasando peligrosamente cerca de su rostro. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en su expresión, algo que no había notado antes. No había rabia, ni desprecio, sino una seriedad calmada, casi como si estuviera intentando no herirme más de lo necesario. ¿Por qué sigues luchando, Iruka?, preguntó entre jadeos, pero sin perder su compostura. No tienes que hacer esto. Sus palabras me enfurecieron. Tú no entiendes nada. Grité, lanzándome hacia ella de nuevo. Pero mi ataque fue torpe y desesperado. Mei lo desvió fácilmente, atrapando mi brazo con una llave rápida antes de lanzarme al suelo. Caí de espaldas, jadeando y sintiendo el frío de la arena contra mi piel. Mei se puso de pie a mi lado, con la punta de su zapato sobre mi tanto, impidiéndome alcanzarlo. Esto ya se acabó, Iruka, dijo con firmeza, aunque no había crueldad en su voz. Me dolía todo el cuerpo, pero mi rabia era más fuerte que el dolor. Usando lo poco de fuerza que me quedaba, giré sobre mí mismo, tomando un kunai de mi equipo y lanzándolo hacia ella. Mei esquivó el arma con facilidad, pero el movimiento me dio tiempo suficiente para incorporarme. Tomé aire profundamente. Mi cuerpo temblaba, mi vista se nublaba, pero no iba a rendirme. No ahora. Esto no se acaba hasta que uno de los dos no pueda levantarse, gruñí, volviendo a adoptar una postura de combate. Mei suspiró, su expresión endureciéndose. Si eso es lo que quieres, entonces no me contendré más. Se lanzó hacia mí con una velocidad aún mayor que antes. El verdadero combate estaba por comenzar. Mei desapareció de mi vista en un parpadeo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su rodilla clavarse en mi abdomen, arrancándome el aire y doblándome hacia adelante. Aprovechando mi vulnerabilidad, encadenó un golpe ascendente que impactó directamente en mi mandíbula, haciéndome tambalear. Maldita sea, es como si cada golpe pesara una tonelada. Mi visión se nublaba, pero no podía dejarme caer. Con un grito, me lancé hacia adelante con la tanto, buscando cualquier oportunidad de cortarla. Mei desvió mi ataque con la palma de su mano, con una precisión que parecía insultante, y giró sobre su eje para darme una patada en las costillas que me envió al suelo de nuevo. La arena debajo de mí parecía más acogedora con cada segundo que pasaba, pero algo en mi interior no me permitía rendirme. Mi mano temblorosa buscó el sello en mi cinturón, liberando una ráfaga de kunais en su dirección. Los proyectiles salieron disparados en todas direcciones, forzándola a retroceder y a esquivar. ¿Eso es todo lo que tienes, Iruka?, preguntó desde la distancia, su tono sin burla, pero lleno de autoridad. Usé ese breve respiro para ponerme de pie, apoyándome en mi tanto como si fuera un bastón.
Pero, al instante, sentí el peso de la situación. Mi tanto no estaba diseñado para soportar tal carga. No, esto no es suficiente. Fue entonces cuando recordé la katana de Shun. Con una determinación renovada, saqué la espada de Shun de un sello y la empuñé con ambas manos. El peso era completamente diferente, mucho mayor, pero algo en mí sabía que podía manejarla. La sensación de sostenerla me trajo una oleada de recuerdos, y un propósito nuevo encendió mi espíritu. Ni de cerca, murmuré, respirando con dificultad, pero con una renovada sensación de control. Abrí mi cantimplora y conjuré el jutsu del látigo de agua, formando una serpiente líquida que serpenteaba agresivamente a mi alrededor. Mei alzó una ceja, sin mostrar sorpresa, pero sí una pizca de reconocimiento. Interesante, pero eso no será suficiente. Se lanzó hacia mí de nuevo, tan rápida como un relámpago. La enfrenté con el látigo de agua, dirigiéndolo hacia ella en un movimiento amplio. Mei esquivó con gracia, pero cada vez que intentaba acercarse, el látigo barría la arena, bloqueando su avance. No está mal, Iruka, comentó mientras se deslizaba hacia un lado. Pero el control no es tu fuerte, ¿verdad? Sus palabras me hicieron apretar los dientes. Sabía que tenía razón. Mis movimientos eran torpes, desesperados. Pero no podía detenerme. Con un rugido, lancé el látigo en espiral hacia ella, pero Mei saltó hacia atrás, esquivándolo sin problemas. Al aterrizar, formó rápidamente sellos de mano. Dragón de lava. Gritó. Una masa ardiente emergió de sus labios, formando un dragón incandescente que rugía mientras se lanzaba hacia mí. Mis ojos se abrieron de par en par mientras intentaba contrarrestarlo. Jutsu gran bola de fuego. Lancé mi ataque de fuego para interceptarlo. Las dos técnicas colisionaron en el aire, pero el dragón de lava era demasiado poderoso, atravesando mi ataque y explotando a pocos metros de mí. La onda expansiva me arrojó contra la pared de la arena, dejándome jadeante y cubierto de polvo. La voz de Mei resonó, interrumpiendo el eco de la explosión. Iruka, si no puedes continuar, puedes rendirte. Me arrastré para ponerme de pie, cada fibra de mi ser gritando por detenerme. Pero levanté la cabeza, mirando a Mei con una determinación que ardía tanto como su lava. Ni lo sueñes, esto todavía no termina. Mei entrecerró los ojos, su rostro mostrando una mezcla de respeto y pesar. Muy bien, Iruka. Entonces prepárate, porque no me contendré más. Sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar, pero también sabía que no iba a rendirme, sin importar lo que costara. Mei dio un paso adelante, su postura completamente relajada, como si me estuviera esperando. Pero, al mismo tiempo, podía ver en sus ojos que no subestimaba la situación. Había algo en su actitud que me decía que estaba lista para terminar la batalla en cualquier momento, pero también para darme la oportunidad de seguir luchando, por lo menos por un momento más. Apreté con fuerza la katana de Shun. El calor de la lava y el ardor en mi cuerpo me habían dejado exhausto, pero algo dentro de mí seguía luchando. No puedo rendirme ahora. Ya había pasado por demasiado para dejarme vencer tan fácilmente. Además, Shun no hubiera querido que me detuviera aquí. Con un rápido movimiento, giré la katana en mis manos y me lancé hacia ella. Mei, con su increíble velocidad, desapareció de mi vista en un parpadeo, y su presencia apareció justo a mi lado, en un abrir y cerrar de ojos. No tenía ni tiempo para reaccionar, pero con la única fuerza que me quedaba, levanté la katana y la usé para bloquear su ataque, que venía directo hacia mi pecho. El impacto de su puño contra la mía me dejó sin aliento, pero la fuerza de la colisión me dio algo que no había tenido en mucho tiempo. Fue un par de segundos, pero fueron suficientes para que me apartara rápidamente, dándole un giro a mi cuerpo y tratando de mantener el control de la pelea. Mei no perdía el ritmo. Avanzó nuevamente, y esta vez, su movimiento fue aún más veloz, desarmándome con una maniobra sutil que me hizo perder la katana en el suelo de la arena. ¡Maldición! Musité para mí mismo, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a nublar mi mente. Sin embargo, ni siquiera un segundo de duda pasó por mi cabeza. No puedo dejar que esto termine aquí. Vi la espada de Shun, que ahora yacía a unos metros de mí. Mi mano la alcanzó con rapidez y, mientras Mei avanzaba, me impulsé nuevamente hacia ella, con la katana lista para un último esfuerzo. No lo voy a dejar. Grité, mientras me lanzaba con una nueva ofensiva. La katana brilló con determinación mientras me lanzaba hacia Mei, sin mirar atrás. Mei levantó su brazo para bloquear mi ataque, pero esta vez era diferente. Había entendido su estilo, su ritmo.
Aproveché su sobreconfianza y, con un giro rápido, logré desviar su brazo, haciendo que su defensa se abriera lo suficiente para que mi katana impactara su costado. El golpe fue limpio, pero no lo suficiente como para terminar la pelea. Mei apenas retrocedió, sin que la herida pareciera afectarla demasiado. Pero en su rostro pude ver un destello de sorpresa. No se lo esperaba. Eso me dio el empujón necesario para seguir. No creas que esto se ha terminado. Dije con voz ronca, sabiendo que lo que había hecho no era más que un golpe temporal. Mei se recuperó rápidamente, esta vez con una mirada más seria, casi pensativa. Su respeto por mí había aumentado, pero también sabía que ahora tenía que tomarme más en serio. Vamos, Iruka, no te detengas ahora. Ella se preparó para atacar nuevamente, pero en ese momento, la fatiga y el dolor comenzaron a apoderarse de mí. Mis piernas temblaban, y mi visión se nublaba. Sabía que no podía seguir mucho más. Mei avanzó una vez más, y esta vez su velocidad fue abrumadora. Me tomó desprevenido, y antes de que pudiera reaccionar, su pie conectó con mi estómago, enviándome a volar hacia atrás, chocando con el suelo de la arena. La sangre brotó de mis labios, y el dolor fue insoportable. ¡No! Musité, luchando por respirar, por mantenerme consciente. Estaba derrotado, no solo físicamente, sino en lo más profundo de mi ser. El odio, el miedo, todo se desvaneció, y lo único que quedaba era una sensación abrumadora de vacío. Mei se detuvo por un momento, observándome con calma. La batalla ya estaba casi decidida. Mis movimientos ya no eran los mismos, mi cuerpo ya no respondía. Es suficiente, Iruka. Dijo, casi con compasión, mientras levantaba su pie para dar el golpe final. En ese instante, mi mente comenzó a nublarse. Sabía que estaba acabado. Había luchado todo lo que pude, pero Mei era demasiado fuerte, demasiado rápida. Mis piernas no podían sostenerme más. Mi respiración se volvía cada vez más superficial, y la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre mí. Mei, al ver que mi resistencia era prácticamente inexistente, se acercó, pero mi mano, temblorosa, aún sujetaba la katana con lo que me quedaba de fuerzas. Perdón, susurré, mientras caía de rodillas, mi katana al lado mío. Mis ojos se cerraron lentamente, y mi cuerpo se desplomó contra el suelo de la arena. La última imagen que vi fue la de Mei, que me miraba con una mezcla de respeto y pena. Al menos, había logrado que me tomara en serio. El campanazo final resonó en la arena, y el mundo a mi alrededor se desvaneció.